Bienvenidos a una nueva inmersión, Sí. una que nos lleva al corazón de un misterio Ajá. que ha helado la sangre de la gente por más de un siglo. Exacto. Los asesinatos de Villisca. En efecto. Un misterio que nos transporta a la quietud de Villisca, Iowa, Ajá. en 1912, Mm, y nos enfrenta a la brutalidad de un crimen que aún no encuentra justicia. Así es. Tenemos como fuentes principales el artículo de Wikipedia Claro. sobre los asesinatos, Ajá. que nos da contexto Por supuesto. y detalles del caso. Sí. Y luego algunos artículos más recientes Ujú. que analizan las distintas teorías Mm, y sospechosos, Exacto. incluyendo perfiles de algunos de los personajes Sí. más intrigantes de esta historia. Interesante. Listos para entrarnos en la oscuridad, Preparémonos. porque lo que vamos a descubrir Eres. es un rompecabezas complejo, Ah. lleno de pistas falsas, Ajá. sospechas. Por supuesto. Y una pregunta que sigue resonando. ¿Y cuál es? ¿Quién fue el responsable de la masacre de la familia Moore? Interesante pregunta. Empecemos por el principio. Claro. Era la noche del 9 de junio de 1912. Ajá. La familia Moore, compuesta por Josiah, Sí. Sarah y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y el pequeño Paul, Ajá. disfrutaba de una noche aparentemente normal en su casa. Una familia respetada, Sí, querida en la comunidad. exacto. La imagen de la felicidad doméstica. Así es. Y sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se escondía una tragedia inminente. Esa noche, 2 niñas, Ina y Lena Stillinger, se quedaron a dormir en casa de los Moores. Ajá. Eran amigas de los niños, invitadas para una pijamada. Sí. Una noche que se convertiría en su última. Es escalofriante pensar en la tranquilidad de esa noche, Sí. en la inocencia de los niños durmiendo, sin saber que la oscuridad se cernía sobre ellos. A la mañana siguiente, la vecina Mary Peckham Ajá. notó algo extraño. ¿Qué cosa? Los Moores, normalmente madrugadores, no daban señales de vida. Ah, La casa estaba en un silencio inusual. interesante. Preocupada, Mary llamó a la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada con llave. Exacto. La quietud era perturbadora. Sí. La angustia comenzó a crecer. Mary, sintiendo que algo andaba terriblemente mal, contactó a Ross Moore, ¿Y quién era él? hermano de Josiah. Ya veo. Él tenía una llave de la casa, y juntos entraron para descubrir una escena Sí. que los marcaría para siempre. Lo que encontraron en la habitación de huéspedes Sí. fue el inicio de una pesadilla. Ajá. Las pequeñas Ina y Lena Stillinger Ajá. yacían sin vida en sus camas asesinadas brutalmente. El horror se extendió por toda la casa. ¿Sí? La policía al llegar descubrió que la masacre Mm. había cobrado la vida de toda la familia Moore. ¡Oh, no! Cada uno de ellos había sido asesinado Dios mío. a golpes con un hacha. Josiah, el padre, recibió la mayor furia del ataque. Los golpes fueron tan brutales que sus ojos habían desaparecido. Es difícil imaginar la ferocidad, el odio, la locura Es que terrible. impulsó a alguien a cometer un acto tan salvaje. Las investigaciones revelaron detalles Ajá. aún más perturbadores. Ah, Lena ah. Stillinger, una de las niñas invitadas, Sí. tenía una herida defensiva en el brazo Mm. y su camisón estaba levantado, No. sugiriendo un posible abuso sexual, Dios mío. aunque esto nunca pudo confirmarse. Una posibilidad que añade otra capa de horror a este caso. Es horrible. ¿Fue la violencia sexual un motivo del asesino? No lo sabemos. Un acto de depravación añadido a la masacre. El asesino, antes de huir, Ujú. cubrió todos los espejos de la casa. Un detalle que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Bien. Quería ocultar su propia imagen al cometer el crimen. Es posible. Temía ver el reflejo de sus actos. Quizá. O buscaba algo más, algo simbólico. Un acto que sin duda buscaba algo, Claro. ya sea práctico Sí. o psicológico. El asesino quería controlar la escena, fijar su marca Ajá. y borrar cualquier rastro de sí mismo. La pregunta que todos se hacían era, Así. ¿quién pudo cometer un acto tan atroz? Claro. A lo largo de los años, la investigación ha explorado una serie de sospechosos, cada uno con sus propios motivos y secretos. Personajes oscuros, Sí. algunos con conexiones directas con la familia, Exacto. otros con pasados turbios No. y patrones de violencia que los convertían en figuras aterradoramente plausibles. Uno de los primeros sospechosos fue Andrew Sawyer, Ajá. un hombre que trabajaba temporalmente en Villisca y que mostraba un comportamiento extraño. ¿En qué sentido? Su jefe relató historias inquietantes sobre Sawyer, incluyendo su obsesión con los detalles de los asesinatos.
Sawyer afirmaba haber estado en Villisca la noche de los crímenes, Sí. pero su cortada resultó ser falsa. Era simplemente un hombre perturbado por la tragedia. Es posible. O algo más siniestro se escondía tras su fascinación. Otro personaje que llamó la atención de los investigadores fue el reverendo George Kelly, Sí. un ministro itinerante que había dirigido un servicio religioso en Villisca el día de los asesinatos. Su comportamiento errático, su posible inestabilidad mental Sí. y los rumores sobre un historial de pedofilia Dios mío. lo colocaron en la mira de la investigación. Kelly abandonó la ciudad poco después de los asesinatos, pero fue arrestado Sí, y claro. juzgado 2 veces por el crimen. A pesar de las sospechas y las pruebas circunstanciales, fue declarado inocente en ambos juicios. Sin embargo, sí. La sombra de la duda persistió. Fue Kelly un asesino que logró evadir la justicia, Es difícil saberlo. o simplemente un hombre atormentado por sus propios demonios, injustamente vinculado a una tragedia que no cometió. Y aquí es donde nuestra inmersión se vuelve aún más intrigante. Sí. Porque además de Sawyer y Kelly hay otros sospechosos. Exacto. Cada uno con su propia historia, sus propios secretos. Y su propio potencial para la oscuridad. Eso es lo que vamos a explorar. Así es. Adentrémonos ahora en la figura de Frank F. Jones, un hombre de negocios prominente en Villisca Sí. y que tenía una relación Ajá. compleja con Hosea Moore. Una relación que según algunos Sí. se tiñó de rivalidad, celos y quizás incluso venganza. Es posible. ¿Qué sabemos de esta conexión entre Jones y Hosea? Bueno, Hosea había trabajado para Jones en el pasado. Ajá. Aunque los detalles son turbios, parece que hubo algún tipo de conflicto Sí, o rencilla entre ellos. entiendo. Algunos rumores apuntan a una disputa comercial, mientras que otros susurran sobre una posible relación extramarital entre Hosea y la hija de Jones. Un triángulo amoroso, Sí. traición y un móvil para la venganza. Los ingredientes de una novela de misterio, Claro. pero en este caso con consecuencias terriblemente reales. Así es. ¿Hay alguna evidencia que respalde estas especulaciones? Las pruebas son, como en muchos aspectos de este caso, Sí, fragmentarias y sujetas a interpretación. ya vea. No hay nada concluyente que demuestre una relación entre Hosea y la hija de Jones y la supuesta disputa comercial. También se basa en especulaciones Claro. y testimonios contradictorios. Entonces, la figura de Jones, por ahora, ¿Sí? permanece en la penumbra. Un posible sospechoso ¿Exacto? con un móvil plausible, Sí, pero sin las pruebas suficientes para conectarlo directamente con el crimen. correcto. Y a medida que profundizamos en la lista de sospechosos, nos encontramos con figuras aún más enigmáticas. Hombres con pasados oscuros Ajá. y que encajan en un perfil que nos lleva al terreno Sí. de los asesinos en series. Alas de William Blackie Mansfield, ¿verdad? Precisamente. Un nombre que ha rondado este caso durante décadas y que nos lleva a la posibilidad de que los asesinatos de Villisca Exacto. no hayan sido un hecho aislado, sino parte de una serie de crímenes aún más terribles. Mansfield era un vagabundo, Sí. un hombre sin raíces fijas que se movía de un lugar a otro Ajá. y que fue sospechoso en varios asesinatos, similares a los de Villisca. Asesinatos cometidos con hacha, Sí. en los que el asesino cubría los espejos de las víctimas. Un patrón escalofriante Así es. que nos hace pensar en la posibilidad Claro. de que un asesino en serie, con una mente perturbada y una sed insaciable de sangre, haya caminado impunemente por el país, Sí. dejando tras de sí un rastro de horror. De hecho, un detective de la época, Ah. James Newton Wilkerson, dedicó gran parte de su carrera a investigar a Mansfield, Interesante. convencido de que era el responsable Sí. de una serie de asesinatos con hacha a lo largo de varios estados. Pero, ¿qué pruebas concretas conectaban a Mansfield con los asesinatos de Villisca? Buena pregunta. Había algo más allá de las similitudes en el modus operandi. Wilkerson creía que Mansfield estaba en Villisca la noche de los asesinatos Ajá. y que había huido a Illinois poco después. Sin Wow. embargo, Mansfield tenía una coartada Sí. para esa noche Ya veo. y nunca se encontraron pruebas irrefutables Bueno, que lo colocaran en la escena del crimen. una cortada que, por supuesto, genera más preguntas que respuestas. Era una coartada sólida, Es difícil saberlo. una elaborada mentira para encubrir sus crímenes.
La incertidumbre persiste. Sí. Y si bien Mansfield nunca fue condenado ¿Qué? por los asesinatos de Villisca, Ajá. la sombra de la sospecha lo acompañó hasta su muerte. Y junto a Mansfield, Sí. hay otro nombre que emerge de las sombras. ¿Y cuál? Henry Lee Moore, Ah, sí. otro posible asesino en serie, Ah. con un gusto particular por el hacha como Mm. arma homicida. Henry Lee Moore es una figura aún más perturbadora, Sí. ya que fue condenado por el asesinato de su madre y su abuela. Oh, no. Tan solo unos meses después de la masacre de Villisca. Asesinatos cometidos, por supuesto, con un hacha. Exacto. Un patrón que nos lleva a preguntarnos. Claro. ¿O podría ser que Moore hubiera iniciado su carrera criminal antes de ser atrapado? Es posible. Y que Villisca haya sido uno de sus primeros crímenes. Es una posibilidad aterradora. Sí. Los investigadores han encontrado similitudes Ah. entre los asesinatos de Villisca Ah. y otros crímenes atribuidos a Moore, incluyendo la elección del arma, Sí. la brutalidad de los ataques Ah. y la tendencia a cubrir los espejos de las escenas del crimen. Y sin embargo, a pesar de estas similitudes y de la historia del criminal de Moore, Ajá. no hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente Ujú. con los asesinatos de Villisca. Correcto. La investigación de los asesinatos de Villisca se ha topado una y otra vez. Sí. Con este muro de incertidumbre, Ah. sospechosos con móviles, Ajá. con pasados turbios, con patrones de violencia que encajan con el crimen. Sí. Pero sí la pieza clave, Exacto. la prueba definitiva que cierra el caso. Es un caso realmente complejo. Es increíble cómo este caso, a pesar de los años transcurridos, sigue generando tantas preguntas sin respuesta. Es posible que algún día se resuelva el misterio de Villisca. Es difícil saberlo. Entonces, estamos condenados a navegar en un mar de especulaciones y teorías sin llegar a la verdad. La esperanza de encontrar la verdad nunca se extingue del todo. Cierto. Nuevos métodos de investigación forense, el análisis de ADN, la aparición de nuevos testigos o documentos, Claro. todo es posible, Sí. pero también es cierto que el tiempo juega en contra. Exacto. Las pruebas se deterioran, los recuerdos se desvanecen Ajá. y los secretos mueren con aquellos que los guardaron. Y mientras la justicia terrenal se nos escapa a la casa de los Moores, sigue en pie, Sí. convertida en un macabro recordatorio de la tragedia. Un lugar que, según dicen, está impregnado por la energía de los terribles sucesos que allí acontecieron. La casa se ha convertido en un imán para los amantes de lo paranormal. Ajá. Para aquellos que buscan sentir el escalofrío de lo inexplicable, Claro. se organizan visitas nocturnas. Mm. Incluso se puede pasar la noche en la casa si te atreves. ¿Te atreverías tú a pasar una noche en la casa de los Moores? No lo creo. Imagino que la experiencia debe ser sobrecogedora. No lo dudo. Más allá de las posibles manifestaciones paranormales, la sola idea de estar en el lugar donde 8 personas fueron asesinadas brutalmente debe ser suficiente para poner los pelos de punta. Sí. Es como si las paredes susurraran los ecos del horror, como si el silencio guardara la memoria del dolor y la violencia. Dicen que algunos visitantes han reportado fenómenos extraños, Ajá. ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos, sombras que aparecen y desaparecen. ¿Realidad o sugestión? Es la pregunta, ¿no? Espíritus inquietos o simplemente el poder de la mente humana para crear sus propios fantasmas. Es un debate que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Es cierto. La mente humana es un terreno fértil para la imaginación, para la creación de historias, para la búsqueda de significado en lo inexplicable. Sí. Y en un lugar como la casa de los Moores, donde la tragedia se entrelaza con el misterio, Ajá. la línea entre la realidad y la ficción se vuelve aún más borrosa. Es como si el misterio de Villisca alimentara una necesidad humana Claro. de buscar respuestas, de encontrar un sentido a lo inexplicable, aunque sea a través de lo paranormal. Quizás en el fondo lo que nos atrae de este caso es la posibilidad de confrontar nuestros propios miedos, nuestras propias sombras y la fragilidad de la vida misma. Ay, yo que tengas razón. Al fin y al cabo, los asesinatos de Villisca nos recuerdan que la maldad existe, que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar Sí. y que la vida puede ser arrebatada en un instante. Es una realidad incómoda, pero que no podemos ignorar. Así es. Y así, con esta mezcla de horror y fascinación, concluimos nuestra inmersión en el misterio de Villisca. Un caso que, a pesar de los años, sigue intrigándonos, Sí. desafiando nuestra lógica y recordándonos que hay secretos que tal vez nunca lleguen a ser revelados. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Hace mucho hacer. Esperamos que, a pesar de la crudeza del tema, Sí. hayáis encontrado en esta inmersión un espacio para la